Y es posible que en Perú también esté presente, o podría no, dado que el viaje a Japón es bastante largo y uno puede contagiarse durante este trayecto. Y vamos a hablar justamente con Omar Neira, que es experto en salud pública, sobre este tema. ¿Cómo está usted, señor Neira? Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Giovanna. Buenos días, Manuel. Encantado y gracias por la invitación. Bien, tú cuando escuchas esta información, Omar, obviamente que se paran las antenas, no solamente por el hecho, sino porque teníamos hasta ayer una alerta epidemiológica para evitar el ingreso de la variante y resulta que la variante ya está de salida de nuestro país. Eh, Efectivamente, pero a ver, después de 2 años, las discusiones en el mundo van a ir por ver qué aprendimos. Y creo que la constante en lo que viene va a ser la decodificación de nuevas variantes, porque el virus está haciendo esto, es un coronavirus que mutan rápidamente y producen variantes. Y yo quisiera, y entre paréntesis a propósito del comentario de ustedes de cómo se pronuncia Omicron, parece que la New York Times escuchó a Manuel y también hablaba de decir cómo se pronuncia. Yo creo que ese comentario que ustedes hicieron puede servir a esta reflexión. No debe, digamos, causar pánico el descubrimiento de una nueva variante. Se van a descubrir como tantas letras tiene el alfabeto griego. La reflexión va que el cuidado tiene que seguir siendo el mismo por parte de la sociedad. Quiere decir evitar espacios cerrados, el uso de las mascarillas, ir a los centros de vacunas. Digamos, el concepto va a seguir siendo válido para todas las variantes y es posible que en Perú también esté presente, o podría no, dado que el viaje a Japón es bastante largo y uno puede contagiarse durante este trayecto. ¿Quién debe hacer y decir si hay variantes en el Perú de Omicron? Es el Instituto Nacional de Salud. Pero ahí andamos mal después de 2 años. Nuestro nivel de vigilancia epidemiológica con pruebas PCR sigue siendo débil. No hacemos más de 10.000 pruebas al día. Y eso es importantísimo en este momento, ¿no? En el que nosotros no estamos en una ola tan alta, supuestamente por las cifras que tenemos, pero justamente las cifras que tenemos son en base a las pruebas que podamos hacer y a los exámenes y al seguimiento que podamos hacer del virus. Eso es clave, Giovanna. Es clave hacer el seguimiento al virus y detectar qué tipo de variante está, pero eso es clave. Y en Perú, hoy la noticia mundial y también en Perú es Omicron, pero nadie habló de Lambda, por ejemplo, en la segunda ola. Y nadie ha dicho nada. A Lambda fue, ese es mi punto de vista, desastrosa para nuestro país. Nos causó más de 100.000 muertos. Pero no hemos podido evidenciar por lo que tú acabas de decir. No hemos sido capaces, después de 2 años, de implementar un sistema de red de diagnóstico potente y eso tiene que darse más allá de las vacunas por los próximos años, porque al presentarse permanentemente variantes, necesitamos ver quiénes están contagiados y para explicar 200.000 fallecidos en un país tiene que haber un número de contagiados realmente altos. Oficialmente en el Perú el MINSA dice que hay 2.3 millones de contagiados. Eso no explica 200.000 fallecidos. Por lo menos hay 10 millones, tal vez 15, tal vez el 50% de la población se contagió. Y tal vez eso nos esté dando una inmunidad de rebaño natural. O sea, que eso según por lo menos ha hecho que la tercera ola no nos llegue cuando supuestamente las cifras decían que nos tenía que llegar. Pero puede ser entonces, Omar, que estemos comenzando una tercera ola justamente porque esa inmunidad puede ya estar decaída. Claro, y eso es clave lo que tú acabas de decir, porque los estudios dicen que la inmunidad adquirida por la vacuna y también la natural por la infección natural, valga la redundancia, tiene un tiempo, llámale de validez, de caducidad, y eso es más o menos de 6 a 8 meses. Algún estudio que leí la última semana dice que la inmunidad natural es más potente que la de las vacunas, pero igual cae, y caen en todas, y podría coincidir con ahora, después de estamos a 6, 8 meses de del pico de la segunda ola,
se inicie una nueva, porque esa es la historia en Claro. todos los demás países. Claro, pero es cierto lo que tú dices con respecto a Omicron, pero no nos falta más información. ¿Por qué? Porque hay mucha alerta con respecto a Omicron. Incluso Pfizer dice, vamos a analizar nuestra vacuna para ver si la podemos adecuar y podemos cambiar para que sea más efectiva para Omicron. Y esto te da la sensación, ¿no? Como persona cualquiera, te da la sensación de que entonces se trata de una variante más peligrosa, más potente, que puede matar más, que es más letal. Pero por otro lado, recibimos información de la misma doctora que detectó esta variante en Sudáfrica, que dice, bueno, los síntomas son leves, no es que sea más letal, no se producen síntomas más fuertes. Entonces, ¿a quién creemos? ¿Cómo podemos ver? ¿Qué es lo que podemos saber en realidad de esta variante, Omar? Eso es, no sabemos por el momento cuán letal puede ser. Lo que tú dices es cierto, que la descubridora, en la que decodificó, indica que los síntomas no son tan importantes comparados inclusive con Delta. ¿Qué es lo que necesitamos? Que la ciencia, las autoridades, los institutos de investigación, las universidades, que en Perú están cerradas, levanten toda la evidencia para que nos digan hacia dónde va. Podría ser, porque los virus, así como mutan para ser más letales, más contagiosos, también se pueden debilitar. Eso es lo que ha sucedido en la historia de los virus en los últimos 100, 200 años, que es que la fiebre española con el tiempo se debilitó. Y podría ser que también Omicron sea mucho más débil. ¿Quién nos va a responder? Que se investigue, que se trabaje, que se responda. Claro. Pero para eso necesitamos en nuestro país vigilancia genómica, vigilancia epidemiológica potente, que creo que no hay. Y más pruebas que no son las que se están haciendo. Eso necesitamos. Ahora, eso necesitamos. Sin embargo, en el marco de la vigilancia epidemiológica y de la incertidumbre que nos trae Omicron y de las posibilidades de las que se están barajando y que por supuesto hay que estudiar más sin ninguna duda, ¿qué es lo que corresponde como acción ante la posibilidad de que esta persona que ha llegado a Japón y que en Japón descubrieron prácticamente de manera inmediata pueda haber dejado, posibilidad que cabe, como caben otras, que puede haber dejado, digamos, algún otro infectado acá mientras estuvo en Perú? No sabemos si 1 hora, o 5 días, o 10 días, o 20, porque hasta ahora esa duda no tenemos resuelta. ¿Qué cabe en el marco de vigilancia epidemiológica hacer como acción inmediata? La aplicación de ese término teórico de vigilancia a este individuo en particular. ¿Qué significa? Que a estas alturas, que hace horas que se detectó, el Ministerio de Salud o el INS tendría que ya saber de quién se trata, con quién estuvo en contacto en Perú, hacerle las pruebas PCR, hacerle vigilancia genómica a quienes resultaran positivos, y eso es cuestión de horas. O sea, la positividad PCR es cuestión de horas, la genómica toma unos días, pero eso rápidamente podría accionarse para saber si Omicron salió o no de Perú. Y eso sí se puede. Hay que ver a los contactos, hacer ese rastreo, ver si hay positivos en ese contacto y decir, bueno, salió de Perú. Si él tuvo contactos con 10, 15, 30 personas en los últimos 14 días, estuvo en Perú, y todos resultan negativos, Omicron no salió de Perú y él se contagió en el camino, porque eso es posible, es muy posible. Exacto. O sea, es hacerle el mapeo, es hacerle el seguimiento, ¿verdad? De todas maneras. Así como un árbol genealógico. Y digamos, no estaría tan difícil, porque en la coordinación entre autoridades sanitarias, el dato específico de nombre, dirección, apellido y todo, lo podrías tener. La fecha de salida a través de migraciones y lógicamente la fecha de entrada, si es un extranjero. Y si es un peruano, a través del documento nacional de identidad, su casa, donde vive y con quienes ha estado alternando en los últimos, no sé si 3, 5, 7 o 10 días. Claro, pero ya se está hablando, incluso ya se está preguntando si es que, y se le ha preguntado al ministro de Salud, si es que va a ser necesario regresar a una cuarentena. Obviamente que, como hemos dicho, las alertas asustan a todo por lo que hemos vivido, pero por ejemplo Chile decidió inmediatamente cerrar fronteras que iban a ser abiertas, en realidad no abrir fronteras. Iba a ser hoy día, el primer día en que los tacneños iban a poder ir a Arica y los chilenos en Arica iban a poder pasar a Tacna, y esto no ha sucedido. Esta debería ser la actitud también del gobierno peruano, cerrar completamente todas las fronteras, además sabiendo ya que hay 2 casos de Omicron en Brasil, o todavía se tendría que esperar cómo va a ser
este virus? Es decir, ¿cómo son las características de esta variante? Johanna, yo iniciaba mi reflexión con eso. Creo que necesitamos encontrar un equilibrio y el cierre de fronteras parece no ser la estrategia. Eso sucedió en marzo 2020. ¿Recuerdas que cerramos absolutamente todo? Sí, claro. Todo, no solo Perú, sino todo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Siguió la crisis sanitaria. Necesitamos buscar un equilibrio entre la vida de los seres humanos y la presencia del virus. Y en esto es clave, y perdonen que insista, y hace 2 años venimos insistiendo en esto, de que la vigilancia es vital para darle normalidad a las personas. No podemos después de 2 años volver a tener cierres con los resultados que no son efectivos. O sea, hubo cierre y finalmente la crisis siguió. Perú fue el país más castigado y están los fallecidos y lloramos a los muertos. Eso no funcionó. Y entonces busquemos otra estrategia que busque un equilibrio entre una vida ciertamente en nueva normalidad y el control y el riesgo y responsabilidad de la sociedad, de las autoridades, porque volver a otro cierre tiene impactos en muchos aspectos de nuestra sociedad. Los principales son de salud emocional, economía, porque hoy sufrimos problemas de economía y otros aspectos que van a seguir vinculándose a una crisis. Y por lo tanto, hay países como Suecia que optaron por una estrategia bastante distinta y no sufrió su economía, no sufrió su sociedad. En un principio se les criticó porque tuvieron fallecidos comparativamente mayores a los grupos, a los estados que están cercanos a ellos, pero su estrategia funcionó. Y entonces el COVID-0, bajo la estrategia de cerrar, significa COVID-0. Y creo que eso es a estas alturas, después de 2 años, es imposible, Manuel, es imposible. Y tenemos que aprender a convivir. Eso parece ser la clave, pero con responsabilidad, no como lo que ha sucedido ya en nuestro país. Nos fuimos al otro extremo, nadie se cuida, se hace reuniones de todo tipo. Y entonces, ahora, claro. Omar, lo que nos han dicho ayer desde el Centro Nacional de Control de Enfermedades, y en coordinación además con el Salud y con el Instituto Nacional de Salud, es que lo que tenemos en las últimas semanas, 3 por lo menos, es un sostenido crecimiento en los casos. En algunos grupos etarios muy evidente, entre 35 y 39, entre 60 y 65, y en algunas zonas de Lima y en algunas zonas del país. Y algunos casos de hospitalizados también en incremento. ¿Te parece que este incremento no tan sustancial, pero sostenido, lento, puede dar para hablar de la posibilidad de una tercera ola? La data oficial dice ello. Como posibilidad creo que sí, si eso lo aplicamos al análisis epidemiológico y esta baja de la inmunidad post vacuna y post contagio de segunda ola, coinciden los tiempos con la evidencia que existe en el mundo. Y eso podría decirnos, estamos frente a una. ¿Cuál es la magnitud? Difícil saber. ¿Cómo se va a comportar? Difícil saber. Porque, otra vez, si no realizamos un seguimiento, una vigilancia muy potente, que es la que no se tiene hoy en el Perú, y que quiere monopolizar el Ministerio de Salud siendo solo el INS que hace esto. Tenemos las universidades. Las universidades tienen capacidad tecnológica, tienen recursos para sumarse a este esfuerzo. Chile y Colombia hicieron eso, llamaron a la universidad y le dijeron, ustedes son parte de esto y nos ayudan. Corea del Sur, al día siguiente de descubrir el COVID-19, llamó a todas las empresas y universidades y les dijo, acá está el código genético, ustedes inventen la prueba, desarrollen la prueba y encárguense de hacer vigilancia. Si no, pensamos como Estado, en general, con la academia, el sector privado, el Instituto Nacional de Salud como tal, vamos a seguir en crisis permanente por muchos años. ¿Tú cómo ves la proyección de la campaña de vacunación, del proceso de vacunación en nuestro país? Hemos llegado ya a un 66, Manuel, 66. Si no me equivoco, 66% a nivel nacional, en algunas regiones hasta ayer más, 66. En otras regiones algunas Algunas regiones hemos pasado 85%, como 80% como es el caso Tacna. Sí, nos dijo ayer la encargada de inmunizaciones del MINSA, la licenciada Gabriela Jiménez, que va a ser un poco difícil en todo el país llegar al 80%, que era la meta para fin de año, pero que en muchas partes sí se iba a poder llegar a esta inmunidad colectiva o lo que se ha llamado inmunidad de rebaño. ¿Tú crees, proyectando lo que ha estado pasando en los últimos meses, el avance de los últimos meses, que sí podamos llegar a ella a fin de año? El programa de inmunización ha funcionado en cierta medida.
pero ahí viene el análisis mundial. Europa, con tasas de inmunización muchísimo más altas que Perú, está sufriendo una nueva ola de contagios. Y entonces la apuesta solo al programa de inmunización parece ser un error. Tiene que acompañarse de toda una estrategia completa. Y todavía estamos lentos. Si bien es cierto, hay poblaciones con 80% de 2 dosis, pero hay poblaciones con 30%. Y esa desigualdad te genera y te acelera contagios. Sí, pero en Europa hay varios países con un proceso de vacunación, sí, muy bajo incluso, ¿no? Y hay otros que se han estancado desde hace mucho tiempo en 50 y tantos, en 60, no aumentan. Europa del Este sí tiene una tasa bien baja, pero hablo de, por ejemplo, Alemania con casi 80, España con 80 y tantos, Portugal con casi 90, Francia cercano a 75, y en estos países, en estas últimas 2 semanas, se ha empezado a acelerar el contagio. Y entonces, y la crítica que le hacen a estos países es que solo la apuesta por las vacunas no parece el camino, tiene que haber una estrategia integral y haber descuidado las medidas de bioseguridad. Recuerden que Europa evitó la mascarilla para todos los espacios ya públicos. Y creo que eso es un error. Liberar, si necesitamos hacer actividades de la economía como turismo, restaurantes y todo eso, creo que sí, pero ¿qué hay que hacer? Hay que flexibilizar e innovar. Yo creo que los restaurantes tienen que estar al aire libre. Correcto. Hoy estamos cercanos a fiestas y no podemos impedir que la gente se reúna. Es que esa va a ser la complicación, no hay forma. Estamos hablando de una fiesta tradicional y la gente ya está desbordando las calles. En el centro de Lima la cosa es inmanejable, es verdad. Y hay que hacer esa reflexión. Correcto. Esa reflexión. Muchas gracias, Omar. Ha sido muy gentil por respondernos. Un abrazo. Gracias.